Allan Kardec, insigne codificador de la doctrina espírita, nos habla en obras póstumas que será por la educación y no por la instrucción que lograremos transformar a la humanidad. A través de la educación moral, cada individuo adquiere valores para convivir de manera armoniosa, respetando a su semejante. Por ejemplo, pues aprendemos a ser más justos, más honestos, más responsables, más empáticos, más solidarios, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos que pensar, cuando escuchamos la palabra educación, ¿en qué pensamos? ¿En profesores? ¿En clases? ¿En libros de texto? ¿En la familia? Personalmente, por mi trayectoria personal, yo pienso en la familia. ¿Y tú, Aitor, qué piensas? Bueno, yo, como soy profesor de instituto, pienso mucho en las aulas, pienso en situaciones de aprendizaje y también pienso en la familia. Si os habéis fijado, baja un poquito. Si os habéis fijado en la cita, Kardec nos diferencia entre instrucción y entre educación. Por lo tanto, vamos a comenzar definiendo cada uno de los conceptos para poder diferenciarlos. Entonces, podemos empezar. ¿Qué es instruir? Instruir es transmitir conocimientos que desarrollan la inteligencia, como por ejemplo pueden ser las matemáticas, la historia, las ciencias, los idiomas, la formación profesional. Este tipo de conocimientos se estudian en institutos, en escuelas, en universidades y forman al individuo para poder desarrollarse profesionalmente, también fomentan el progreso de la ciencia y de la tecnología y también nos permiten adquirir conocimientos culturales, religiosos, etc. De algún modo, instruir lo que hace es desarrollar la parte intelectual, pero no desarrolla la parte moral. Por otro lado, educar es un concepto más global. No solo desarrolla la parte moral, no solo desarrolla la parte académica, sino que también desarrolla la parte moral, moldeando la personalidad del ser desde dentro. Es decir, desarrolla la sensibilidad, el sentido del bien y del mal y también la capacidad de poder convivir con respeto. Por tanto, enseña a actuar con responsabilidad, con integridad, con empatía y con generosidad. Es decir, contempla una educación integral del ser. A continuación, vamos a poner algunos ejemplos de personas instruidas, pero sin valores. Podemos pensar, pues, por ejemplo, en un niño que sea un excelente estudiante, que sea muy bueno en matemáticas, tan bueno que asista a las Olimpiadas Matemáticas. Pero si no respeta a sus compañeros, la educación que está obteniendo no pasa de ser una mera instrucción académica y no le está ayudando a formarse moralmente para ser un adulto con valores. Al final, ¿qué tipo de adulto será, ¿no?, cuando sea mayor? Un ingeniero, por ejemplo, otro ejemplo, que no sepa trabajar en equipo, que desprecia a otros por no tener su nivel de estudios, ¿qué valores puede transmitir a la empresa en la que trabaja y a sus compañeros de trabajo? ¿Verdad? Finalmente vamos a poner un ejemplo de un médico con valores que conocemos y este médico pues atiende a sus pacientes con mucho amor, con mucha empatía y sin controlar el tiempo que dedica a cada paciente. A pesar de ir desbordado de trabajo, pues como todos los médicos que trabajan en la administración pública, en ambulatorios, en hospitales públicos, ¿verdad? El paciente se siente que es escuchado, que está en buenas manos y confía plenamente en sus tratamientos. Todos los pacientes le adoran y no les importa esperar el tiempo que haga falta. Pueden llegar a estar esperando en la consulta más de 5 horas y nadie protesta, porque sabe los valores que tiene el médico y cómo los trata. Percibís, ¿verdad?, la diferencia que hay entre los dos ejemplos de personas sin valores y el último médico que sí que los tiene. Allan Kardec
Allan Kardec, en la pregunta 685A del Libro de los Espíritus, nos resalta la importancia de la educación moral. Y vamos a leer la cita que tenéis en pantalla. Hay un elemento que no suele ser puesto en la balanza y sin el cual las ciencias económicas son solo una teoría. Ese elemento es la educación, no la educación intelectual, sino la moral. Aunque tampoco nos referimos a la educación moral extraída de los libros, sino a la que consiste en el arte de formar los caracteres, la que genera hábitos, puesto que la educación es el conjunto de hábitos adquiridos. Y continúa diciendo más adelante, cuando el arte de educar sea conocido, comprendido y llevado a la práctica, el hombre aportará al mundo hábitos de orden y de previsión, para sí mismo y para los suyos, de respeto a lo que es respetable, hábitos que le permitirán atravesar con menos pesar los inevitables días difíciles. Es decir, el codificador nos está hablando de la importancia de la educación moral para saber gestionar las pruebas por las que tendremos que pasar durante nuestra vida aquí en la Tierra, con las herramientas adecuadas para formar a los niños para que se conviertan en adultos equilibrados, responsables, respetuosos y pacíficos. Por tanto, la instrucción permite al hombre adquirir conocimientos para desenvolverse en la sociedad en la que vivimos, pero es a través de la educación integral la que hará posible que logremos esa transformación de la sociedad, al incluir la educación moral del individuo. Para ello, es importante saber moldear el carácter de los niños desde la infancia, puesto que los hábitos, sean buenos o sean malos, nos determinarán cómo actuará una persona durante toda su vida. Por eso es muy importante contar con la guía amorosa de los padres, que desde el hogar y mediante su ejemplo diario inculcarán en el niño los buenos hábitos, educando mediante el ejemplo. Así es fundamental no fomentar los malos hábitos en los niños, puesto que de lo contrario estamos ayudando a que se estanquen y a que no progresen. La doctrina espírita nos enseña la manera de modificar nuestros malos hábitos. ¿Mediante qué? Pues mediante la reforma íntima, ¿no? El autoconocimiento de nosotros mismos, sustituyendo los hábitos caducos por otros nuevos basados en valores como el amor, la disciplina, la bondad, la alegría de vivir, etc. Al principio pues nos va a costar cambiar esas viejas costumbres y tenemos que usar la razón para sustituirlas por esos nuevos hábitos que deseamos adquirir, pero con el tiempo los interiorizaremos de forma ya más natural, ¿no? Ya más integrados en nuestro día a día. De esa forma iremos viviendo de manera más armónica con las leyes divinas, pero también con más paz y más equilibrio. Por ejemplo, si yo quiero cambiar el hábito de expresarme de forma agresiva, utilizando palabras groseras, pues tendré que ir pensando aquello que digo, ¿no? Para cambiar así de forma progresiva mi vocabulario hasta que yo lo automatice, ¿no? Y hable correctamente sin utilizar estas palabrotas, pues resultando al final un proceso lento. No es fácil cambiar nuestros hábitos ya adquiridos, ¿verdad? Pero con voluntad y con esfuerzo, pues todo es posible. La pregunta 917 del Libro de los Espíritus profundiza en la educación, planteándola como solución para combatir la plaga de egoísmo que asola actualmente nuestro planeta. Y dice así la pregunta 917. Busquemos, pues, en todos los sectores de la organización social, desde la familia hasta los pueblos, desde la choza hasta el palacio,
las causas, las influencias patentes u ocultas que estimulan, alimentan y desarrollan el sentimiento del egoísmo. Una vez que se conozcan las causas, el remedio aparecerá por sí mismo. Solo restará combatirlas, si no todas a la vez, al menos por partes. Y poco a poco se extirpará el veneno. Dado que esas causas son numerosas, el tratamiento será prolongado, pero no imposible. Por lo demás, no se conseguirá nada si no se extirpa el mal de raíz, es decir, por medio de la educación. No se trata de esa educación que tiende a formar hombres instruidos, sino de la que tiende a formar hombres de bien. La educación, bien entendida, es la clave del progreso moral. Cuando se conozca el arte de orientar los caracteres, así como se conoce el de orientar las inteligencias, se los podrá enderezar como se hace con las plantas jóvenes. No obstante, este arte requiere mucho tacto, mucha experiencia y una observación profunda. Es un grave error creer que basta tener ciencia para ejercerlo con provecho. Más adelante, en la misma pregunta, en la 917, nos sigue diciendo: hágase por la moral, tanto como se hace por la inteligencia, y se verá que si bien hay naturalezas refractarias, también las hay, y más de lo que se cree, que solo requieren ser cultivadas para dar buenos frutos. Kardec nos está hablando en este texto de que el egoísmo está profundamente arraigado en todos los ámbitos de nuestra sociedad actual, desde la familia, que es la base fundamental sobre la que se construye la sociedad, hasta el resto de colectividades que la forman, ya sean asociaciones, escuelas, hospitales, instituciones gubernamentales, etc. Hoy en día existe una competitividad excesiva por querer destacar por encima de los demás en todos los ambientes, ya sean laborales, académicos, deportivos, culturales, que junto a la falta de solidaridad y a la ausencia de valores morales se vuelve un caldo de cultivo en el que cohabitan el orgullo y el egoísmo. Por ejemplo, podemos observar en las aulas una ausencia de valores morales, como puede ser, por ejemplo, la falta de respeto. En ocasiones se percibe en los alumnos una falta de límites en cuanto a lo que deben y no deben hacer dentro del aula. Por otro lado, en general los alumnos no saben gestionar ni la frustración ni el fracaso y evitan mostrar sus errores como parte del aprendizaje dentro del aula. Tratan de no mostrar delante de los compañeros ni de los profesores lo que aún no han aprendido a hacer si no están seguros de que no saben hacerlo bien. Necesitan permanecer en un lugar seguro en el que son excelentes en lo que realizan, a pesar de que ese espacio es muy pequeño. Y solo están queriendo aparentar algo que no son. Pues ante todo, son estudiantes que están aprendiendo nuevos conocimientos y desarrollando nuevas aptitudes. No se dan la oportunidad de poder aprender a través del error. Si nos damos cuenta, vivimos en una sociedad en la que los medios de comunicación muestran continuamente a personas de diferentes profesiones, como pueden ser deportistas, actores, músicos, empresarios, etc., que destacan ante la sociedad por el éxito que han conseguido durante un momento determinado de sus vidas. Pero estos medios de comunicación solo muestran esa cara del éxito, de la excelencia. No muestran todo el esfuerzo, todo el camino que les ha llevado hasta ese momento, todas las veces que han fracasado, todas las veces que han caído y se han tenido que levantar. Solo muestran el momento del éxito. Y claro, estas personas se convierten en ídolos muchas veces de nuestros adolescentes, que los toman como modelos y los imitan continuamente, considerándolos erróneamente los ejemplos a seguir. Porque junto a lo que muestran estos medios de comunicación, que es esa excelencia, al lado les acompañan muchas veces valores morales que son muy cuestionables y los adolescentes no saben filtrar entre lo que está bien y lo que está mal. Por tanto, ¿cómo podemos combatir estas situaciones actuales dentro de nuestra sociedad? Kardec nos propone
como solución la educación moral del individuo para formar hombres de bien, que habiten en la sociedad y ayuden de forma progresiva para ese cambio hacia el mundo de regeneración. El niño es un espíritu que ha tenido otras experiencias carnales, pero no las recuerda y encarna para seguir evolucionando. Durante la infancia suele repetir patrones de vidas anteriores respecto a sus comportamientos y muestra sus tendencias tanto positivas como negativas. Durante este periodo es importante educarle de manera que se puedan corregir estos comportamientos y tendencias negativas, puesto que en esta edad infantil el espíritu es más maleable. Nos dice Joanna de Angelis en el libro Momentos de Educación, psicografiado por Divaldo Franco. Al ser la vida una sucesión de renacimientos en diferentes cuerpos, el espíritu transfiere de una a otra experiencia física las conquistas y los perjuicios que solamente una educación bien trabajada consigue perfeccionar. La mentora nos está reafirmando lo mismo que con otras palabras, pero la misma idea que Allan Kardec, ¿no? Sobre la importancia de la educación integral para la evolución del espíritu. Nos sigue diciendo en el Evangelio, según el Espiritismo, que desde la cuna el niño manifiesta los instintos buenos o malos que trae de su existencia anterior y es preciso aplicarse a estudiarlos. Todos los males tienen su principio en el egoísmo y en el orgullo. Vigilad, pues, las menores señales que revelen el germen de esos vicios y tratad de combatirlos sin esperar a que echen raíces profundas. Haced como el buen jardinero, que arranca los brotes defectuosos a medida que los ve asomar en el árbol. Si dejáis que se desarrollen el egoísmo y el orgullo, no os espantéis más tarde de que se os pague con la ingratitud. Luego, la familia es la base de la educación, ¿no? En la cual comienza pues, desde el nacimiento del niño y durará durante toda la experiencia carnal del individuo. En la infancia y en la juventud es cuando el ser está más receptivo para interiorizar las enseñanzas y los hábitos que le ayudarán a progresar, ¿no? Durante la existencia. Vivimos en un periodo de transición en el que nuestro planeta avanza hacia la condición de un mundo de regeneración. Sin embargo, esta transformación no ocurrirá por un cambio externo o un cambio repentino, sino por la renovación interior de los seres humanos, y ese cambio empieza en la familia. Es en el hogar donde el espíritu encarnado tiene la oportunidad de recibir las primeras orientaciones, aprender el respeto, aprender la caridad, la solidaridad y sobre todo a desarrollar la conciencia de las responsabilidades que tiene. En la pregunta 205 del Libro de los Espíritus dice: según algunas personas, la doctrina de la reencarnación parece destruir los lazos de familia, pues hace que estos se remonten más allá de la existencia actual. Y los espíritus contestan: los extiende, pero no los destruye. Como el parentesco se basa en afectos anteriores, los lazos que unen a los miembros de una misma familia son menos precarios. La reencarnación aumenta los deberes de la fraternidad, puesto que en vuestro vecino o en vuestro servidor puede encontrarse un espíritu que ha estado unido a vosotros por los lazos de la sangre. Es decir, la doctrina espírita nos enseña que la reencarnación no destruye los lazos de familia, sino que por el contrario los amplía y los fortalece.
Los vínculos familiares proceden de vidas anteriores y se extienden más allá de la existencia actual, puesto que estas relaciones algunas veces están construidas desde el afecto, pero otras están construidas forzosamente por la necesidad de reparar antiguas deudas contraídas en otras vidas a través de la ley de causa y efecto. Por tanto, las relaciones de los miembros de una misma familia no son casuales, sino que tienen una causa y tienen un objetivo, que es el progreso espiritual de todos los miembros de la familia. En la pregunta 208, también del Libro de los Espíritus, nos dice: ¿los espíritus de los padres ejercen alguna influencia sobre el espíritu del hijo después del nacimiento de éste? Y contestan: ejercen una influencia muy grande. Como hemos dicho, los espíritus deben cooperar en su progreso mutuo. Pues bien, los espíritus de los padres tienen la misión de desarrollar los de sus hijos mediante la educación. Para ellos es una tarea. Si fallan, serán culpables. Es decir, los padres ejercen una gran influencia sobre sus hijos, especialmente durante la infancia, pero también en la adolescencia, para poder ayudarles a progresar. La misión principal de los padres no se limita al cuidado físico, sino que incluye el desarrollo moral del hijo, ya que delante de Dios los padres tienen una responsabilidad que deben cumplir para favorecer su perfeccionamiento y su bienestar futuro. De esta misión de los padres nos habla la pregunta 582 del Libro de los Espíritus. Nos dice: ¿se puede considerar la paternidad como una misión? Sin ninguna duda, es una misión. Al mismo tiempo, es un deber muy grande que compromete, más de lo que el hombre cree, su responsabilidad para el porvenir. Dios ha puesto al niño bajo la tutela de sus padres para que éstos lo orienten en el camino del bien. Además, facilitó su tarea dándole al niño una organización frágil y delicada, lo que hace sensible a todas las impresiones. No obstante, algunos padres se ocupan más de enderezar los árboles de su jardín para que den muchos y buenos frutos que de corregir el carácter de su hijo. Si éste sucumbe por su culpa, ellos sufrirán la pena. Los padecimientos del niño en la vida futura también recaerán sobre los padres, porque no han hecho lo que de ellos dependía para su adelantamiento en el camino del bien. Entonces, la paternidad nos está diciendo que es una auténtica misión, ¿no? Puesto que no se trata solo de una función biológica o una función social, sino de una gran responsabilidad que compromete a los padres ante Dios y ante el futuro bienestar de su hijo. Al encomendarles el cuidado de un ser en formación, Dios les asigna el deber de guiarlo por el camino del bien. La fragilidad del niño en sus primeros años no es casual, sino es una oportunidad para moldear con paciencia y con amor su carácter. Sin embargo, pues muchos padres descuidan esa misión por falta de madurez psicológica, por intentar mantener los mismos hábitos que tenían antes de tener hijos, por no estar preparados para asumir nuevos compromisos y renunciar a la vida que tenían antes del nacimiento del niño. En otros casos, consideran más importante asegurar un buen futuro para el hijo, como puede ser unos buenos estudios, realizar una carrera universitaria, que dé acceso a un buen trabajo, tener una buena pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Y se olvidan de alguna manera de educar el carácter y desarrollar los valores morales que pondrán en práctica durante toda su vida y durante próximas encarnaciones, ¿no? Si el hijo se desvía por falta de la guía de sus padres, la responsabilidad recae sobre quienes debieron encaminarlo, afectando incluso su destino futuro y el de sus progenitores. Así, la paternidad no solo es un acto de amor,
sino también una prueba para nuestro progreso. Según Joana de Angelis, en el libro Constelación familiar, psicografiado por Divaldo Franco, la familia es la base fundamental sobre la que se construye el inmenso edificio de la sociedad. En el pequeño grupo doméstico se inicia la experiencia de la fraternidad universal, que prepara el camino hacia los nobles emprendimientos en favor de la construcción de una sociedad equilibrada. Dentro de esta base fundamental, que es la familia, pues se encuentran los diferentes actores. Joana les dice diferentes roles que tienen determinadas funciones específicas para el progreso del grupo. Nosotros nos vamos a centrar en los padres, en los hijos, en los hermanos y en los abuelos. De los padres ya hemos hablado de su misión de educar a los hijos, y es mediante el ejemplo que deben enseñarles, porque deben ser coherentes entre lo que enseñan y entre cómo se comportan. Al final los niños copian con más facilidad los hábitos y los comportamientos de los padres que las lecciones teóricas sobre lo que tienen o sobre lo que no tienen que hacer. ¿Algún ejemplo? Pues mira, fumar es malo, pero si los dos padres están fumando, al final están transmitiéndole al hijo que fumar es bueno porque sus padres están fumando, ¿no? O otro ejemplo, ese padre que está todo el día pegado al móvil, pero que quiere que sus hijos no toquen el móvil. Entonces los hijos están viendo que el móvil es bueno porque su padre está todo el día compulsivamente en el móvil, ¿no? Me ha hecho gracia ese dibujo, porque le pregunta una madre a otra: ¿y cómo hace usted para que su hijo lea? Y está leyendo la madre. Al final lo importante es saber educar mediante el ejemplo, ¿no? Otros roles dentro de la familia, otros actores, son los hijos. Los hijos son espíritus que han vivido otras existencias y que regresan con necesidades específicas de aprendizaje y de reparación. Llegan a la familia elegida por afinidad o por necesidad y deben ser guiados con firmeza y con amor para superar tendencias negativas y desarrollar correctamente su carácter, como antes ha comentado Natiana. La educación moral que reciben en el seno familiar puede marcar su desarrollo como adultos y su progreso espiritual. Por otro lado están los abuelos, que desempeñan una importante influencia cuando comprenden la función que les corresponde, que no es asumir la tarea de los padres, sino amar a los nietos. Pero ese amor debe ser equilibrado, sin exageraciones que puedan hacer que los niños se vuelvan orgullosos o se crean superiores a los demás. Por último, están los hermanos que conviven en una misma familia. Estos hermanos no están juntos por casualidad. Son espíritus que en su mayoría provienen de vidas pasadas, con experiencias diversas y en muchos casos con deudas entre ellos. La vida familiar se convierte así en una oportunidad concedida por la divina misericordia para que a través del amor puedan reajustarse, reconciliarse y avanzar. Cuando entre hermanos existe armonía y afecto, es una señal de un reencuentro positivo, fruto de ideales comunes que compartieron en otras existencias. Pero por otro lado, cuando la relación es difícil, la convivencia ofrece una oportunidad muy valiosa para el arrepentimiento y la reparación, permitiendo así suavizar imperfecciones y corregir desequilibrios que puedan tener entre los dos o entre los tres. En todos los casos, el hogar actúa como un espacio de evolución y de aprendizaje. Joana de Angelis, en el libro Constelación familiar, dice: esos hermanos, por lo tanto, son aprendices de la vida que forman el pequeño grupo social, comienzo de la sociedad ampliada en la cual serán invitados a vivir en el futuro que los aguarda. Es decir, Joana lo que nos está diciendo es que la convivencia en la familia es una preparación para la posterior convivencia en la sociedad.
En resumen, la familia es una escuela donde los espíritus se reúnen para aprender, reparar y evolucionar juntos. Padres, hijos, abuelos y hermanos cumplen funciones complementarias y esenciales en este proceso de crecimiento. Cada uno tiene un papel que contribuye al desarrollo del amor, del perdón y de la solidaridad. Comprender la familia de esta manera es la clave para poder entender el papel fundamental que tiene en la transformación de la humanidad, tal como nos lo explica Allan Kardec. En el Evangelio según el Espiritismo nos dice: en lo relativo a la unión de los sexos, junto a la ley divina material, común a todos los seres vivos, existe otra ley divina, inmutable como todas las leyes de Dios, de índole exclusivamente moral, la ley de amor. Dios ha querido que los seres se uniesen no solo por los lazos de la carne, sino también por los del alma, a fin de que el afecto mutuo de los esposos se transmitiera a sus hijos, y es que fuesen dos en vez de uno, para amarlos, cuidarlos y hacer que progresen. El amor se aprende en familia, día a día, en cada pequeña situación que vivimos. Por eso, la educación moral en la familia es una forma viva de practicar la ley de amor. Y hacemos eso pues, a través de gestos cotidianos, aparentemente muy simples, pero que nos ayudan a progresar. Hoy en día pues, hay muchos tipos de familias. Entre ellas pues, queríamos destacar las familias monoparentales, en las que solo hay un adulto cuidando de los niños, pero a pesar de las circunstancias en que esta persona tiene que asumir ese papel, con esfuerzo y dedicación, puede formar un hogar en el que predomine el amor y la educación integral de los hijos. No importa que solo haya un padre o que solo haya una madre, importa que sepa transmitir valores y que sepa educar a los niños como futuros hombres de bien. Ya hemos dicho que no importa el tipo de familia, puesto que al final lo único que importa, tal como estamos diciendo, es que la familia es una escuela donde los espíritus se reúnen para aprender, para reparar y para evolucionar todos juntos. Vamos a ver algunos ejemplos de gestos del día a día que nos pueden ayudar a progresar. Pues perdonar, el más importante, perdonar tras una discusión, ¿no? A veces nos cuesta más perdonar al que vive bajo el mismo techo que a una persona que pasa por la calle y que no conocemos de nada. Pero es precisamente en este acto de reconciliación donde vamos creciendo. Escuchar con atención, pues escuchar activamente también es un acto de amor. Escuchar al hijo, al cónyuge, al abuelo, con respeto y con paciencia, aunque sepamos lo que van a decir. También es importante repartir las tareas del hogar. Es un ejercicio de responsabilidad compartida. No hay tareas de uno o de otro, sino hay un compromiso mutuo por el bien común de esa familia, de ese hogar, ¿no? También es importante corregir con ternura. La corrección sin afecto nos hace daño, pero la corrección hecha con ternura y firmeza nos educa, guía y siembra valores que nos acompañarán a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y a lo largo de otras existencias. Y este proceso de crecimiento conjunto, en este proceso la ley de amor actúa como gran fuerza armonizadora, disolviendo poco a poco el orgullo, el egoísmo y la indiferencia que desequilibran nuestros hogares y, por ende, nuestra sociedad. Nos dice Joana de Angelis en la obra Momentos de Educación. La educación del individuo da inicio a la transformación moral del grupo en que se mueve, reflejándose en la sociedad como un todo. Al final, pues la familia es un pequeño reflejo del estado en el que se encuentra la sociedad, ¿verdad? Si en ella predomina el orgullo y predomina el egoísmo,
en la sociedad van a predominar la falta de valores morales, y de ahí la importancia del cambio en cada una de nuestras familias para que juntos alcancemos esa deseada transformación de la humanidad y de nuestro planeta. Nos dice Joana de Angelis en la obra Momentos de Educación: como metodología de educación familiar, el estudio del Evangelio de Jesús en el hogar constituye un significativo recurso que contribuye para el equilibrio de todos los miembros que forman el clan. La mentora nos habla de la importancia de realizar una vez por semana el Evangelio en el hogar, donde estén presentes todos los familiares que conviven bajo el mismo techo, con el objetivo de analizar los problemas comunes y buscar soluciones a dificultades que puedan surgir entre la familia, manteniendo una conversación edificante y saludable. Durante el Evangelio se aprende a respetar a los demás y a discutir problemas comunes sin desequilibrios, lo que es muy importante para la convivencia familiar. Es importante abrirnos y hablar con sinceridad de nuestros problemas, de nuestras dudas que nos inquietan, de las dificultades que enfrentamos en nuestro día a día y del dolor que cargamos muchas veces en silencio. Debido a la diferencia de horarios de trabajo, de los estudios, de las actividades sociales que actualmente podemos tener todos los miembros de la familia, pocas veces encontramos el espacio para reunirnos todos juntos, lo que dificulta el acercamiento de los unos con los otros. A pesar de estas dificultades aparentes, es importante encontrar un horario común que se pueda mantener en el tiempo para poder reunirnos una vez a la semana con alegría y con ganas de aprender, dando protagonismo a todos los miembros de la familia, tanto para las preparaciones previas, como puede ser la elección de libros que vamos a usar, como también para la realización de la reunión, es decir, quién realizará la oración, quién hará el Evangelio, quién puede leer un texto complementario o quién realizará los comentarios. Es en estos momentos en que los espíritus superiores se acercan a la familia para guiar la reunión y auxiliar con el intercambio de energías que ayuden a equilibrar al grupo. Este hábito de realizar el Evangelio en el hogar nos ofrece un clima de armonía donde la familia encuentra mecanismos para entenderse y favorecer la convivencia feliz. Bueno, pues hemos estado hablando de la diferencia entre la instrucción y la educación. También hemos hablado de la educación moral como clave del progreso. También de la infancia como etapa clave para la educación moral. También de la familia como núcleo esencial de la educación moral. Y finalmente del Evangelio en el hogar como herramienta de apoyo. Durante la conferencia hemos comprendido que la transformación de la humanidad comienza mediante la transformación del hogar. Allan Kardec nos enseña que la instrucción desarrolla la inteligencia, abre horizontes, impulsa el progreso científico, el técnico y el cultural. Y eso es valioso, necesario y digno de ser promovido. La sociedad necesita mentes preparadas que contribuyan al bienestar común. Pero sin educación moral, el conocimiento corre el riesgo de volverse estéril o incluso peligroso. Porque no basta con saber, hay que saber ser, que es uno de los pilares, de los 4 pilares de la educación del siglo XXI, propuesto por el educador francés Edgar Morin. Y ese ser se moldea principalmente en la intimidad de la familia. Allí aprendemos a convivir, aprendemos a respetar, a perdonar, a ceder, a amar. Allí sembramos la semilla del bien que un día florecerá en nuestra sociedad. No hablamos de familias perfectas, puesto que ninguna familia es perfecta, sino de hogares con voluntad de crecer todos juntos, porque la familia, al final, por imperfecta que sea, es un espacio para el aprendizaje. Y cuando en ella cultivamos la paciencia, la ternura, el ejemplo y el Evangelio en el hogar como guía amorosa,
entonces se convierte en una verdadera escuela. Todos los miembros de una misma familia estamos llamados a educarnos mutuamente a través del amor, como nos enseñó Jesús, el educador por excelencia, como le llama Joana de Angelis. Y es a través del ejemplo que construiremos un mundo mejor, comenzando en nosotros mismos y en nuestras familias, aquí y ahora, ¿no? Y así, poco a poco, con humildad y con perseverancia, avanzaremos hacia ese mundo de regeneración que tanto anhelamos. Para finalizar, queremos compartir lo que nos dice Joana de Angelis en el libro Momentos de Educación. Dice que en el hogar se asientan las bases legítimas de la educación, que se trasladan a la escuela, que tiene la finalidad de continuar aquel ministerio, en conjunto con la contribución intelectual, las experiencias sociales. El hogar construye el hombre, la escuela forma al ciudadano. Esta es la bibliografía que hemos utilizado para hacer la conferencia y nada, muchas gracias por escucharnos.